señorita. Disculpe, la verdad que me ha resultado imposible en escucharlo quejarse y permítame decirle que esto es una contradicción. Y si la contradicción es el pulmón de la historia, la paradoja ha de ser, y se me ocurre, el espejo que utiliza la historia para tomarnos el pelo. No, disculpe, ¿y quién es usted? Perdón, mi presencia, mi nombre es Eduardo Galeano. ¿Y usted? Ana. Ana, bueno, permítame contarle que soy escritor y le escribo justamente a aquellas personas que lejos están de estar condenadas a la felicidad, sino a aquellos que están condenados al ostracismo, aquellos que el mundo invisibiliza, aquellos sobre los que están excluidos en el olvido, a los nadie. Pero no entiendo, ¿quiénes son los nadie? Bueno, permítame explicarle, le invito a tomar un café. ¿Sabe? Tengo poco tiempo y... Entiendo, pero aproveche el poco tiempo que le queda a usted para que tomemos un café y quizá la pueda ayudar, lo veo muy desgastado. Le remarco que tengo poco tiempo. Bueno, ¿qué se va a servir? Gracias. Disculpe, me he quedado pensando. ¿Quiénes vendrían a ser los nadie? Mira, Ana, cuando yo hablo de nadie, cuando yo hablo de nadie, me refiero a aquellas personas que están excluidas en el sistema, aquellos que están condenados al olvido, aquellos invisibles, a los de abajo, aquellas personas que a través de los siglos esperan al final de la historia, la cola. Ana, cuando me refiero a nadie, es que justamente un ensayo para ellos, un texto que me gustaría leer. Sí, por favor. Se llama Nadie y dice: sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadie por salir de pobre, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaro la buena suerte. Pero la buena suerte, Ana, no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y en llovinita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadie la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de todo, los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuesta menos que la bala que los mata. Lo escucho y me da una bronca. Vuelvo a pensar en esa frase ahí pintada. Estamos condenados a ser felices. Explíqueme quién puede vivir eso. Alguien que no tiene idea de lo que es sufrir. Alguien que no tiene idea de lo que cuesta vivir. Solamente una persona así. Alguien que no conoce de los golpes, esos golpes de la vida. El sentir odio cuando uno está enamorado. El disgusto de trabajar para lo que se supone uno se ha preparado toda la vida. Solamente alguien así puede haber escrito eso. Alguien que no tiene la menor idea de lo que significa vivir. Mira, Ana, me comentaba que es una paradoja. La paradoja que usted recién me decía, el disgusto cuando una persona hace lo que ama en teoría, que ha estudiado, que ha dedicado mucho tiempo a su vida y sin embargo no se siente satisfecha, no se siente lleno, no se siente pleno. Cuando sientes odio, cuando realmente estás enamorada, entonces son paradojas de la vida. Como recién he comentado, es el espejo que utiliza la historia para tomarse el pelo, es el espejo que utiliza el sistema para tomarse el pelo. Ana, déjeme comentar que yo también a veces me canso de ser hombre. Pero ¿cómo? ¿Cómo no se va a cansar de ser hombre? ¿Acaso usted no se siente desayunar por las mañanas? ¿Y qué es lo primero que tiene? Noticias completamente asesinas. Dígame, ¿a usted le da ganas de leer el diario cuando se levanta? Porque a mí no. No sé qué puede tener de bueno leer el diario y leer semejantes noticias. Explíqueme cómo. ¿Cómo hace uno para levantarse todas las mañanas y seguir? ¿Cómo? Mira, aunque usted crea que su alma está a punto de apagarse, no se sienta así, porque yo la veo, yo que soy una persona común, yo
sean por las pérdidas, ya sean por actitudes que siguen la cabeza, el sistema, la rutina, la cotidianidad y no el corazón. Ana, cuando me agarran esos ataques, esos momentos, realmente me encanta recordar una anécdota cuando yo estaba en Italia de vacaciones con mi querida esposa Elena. Me acuerdo en Asís precisamente, me acuerdo coincidir con ella para ir a ver un espectáculo de pantomima. En el momento y la fecha del espectáculo, cuando llegamos al teatro bello, hermoso, maravilloso el teatro, que era para cientos y cientos de personas, estaba ella y yo únicamente. Entre los espectadores me parecía claro, estaba totalmente desconcertado porque era un día bello para ir a ver un espectáculo, para ver arte. Sin embargo, cuando se apagan las luces, se suman a nosotros los espectadores, el acomodador y la boletera. Éramos 4 seres humanos para empezar de cientos de personas. Y en el momento cuando se apagan las luces y los artistas salen en escena, fue maravilloso verlo, cómo ellos estaban viviendo la gloria. Ellos que eran mucho más que nosotros, eran mucho más numerosos que nosotros, estaban viviendo la gloria. Estaban viviendo la gloria como si tuvieran una sala repleta en un estreno. Me acuerdo que dejaron el alma y la vida, el cuerpo, se entregaron a nosotros, se entregaron al arte. Fue una lección de la dignidad del arte. Fue digno verlos así. Realmente ha sido maravilloso, fantástico. Me acuerdo haber aplaudido tanto que con mi esposa se me llegue que se acaba la mano. ¿Sabe cuál es el problema? Usted habla de esos artistas que han entregado el alma en esa posición. ¿Sabe cuál es el problema? Mientras nosotros estamos aquí, mucha gente está matando nuestros sueños, el de nosotros y el de muchas otras personas. Mientras nosotros estamos aquí, hay una rutina. La rutina es esa creación que se encarga de demoler todo, las ilusiones, los sueños, las esperanzas que uno siempre tenía. Los sueños acaban con el sueño. Es verdad, tiene razón, créanme que comparto con usted. Pero vamos a tener en cuenta, porque el mundo es un montón de gente. El mundo es como si fuera un mar de fueguitos. Es como si fuera un mar de fuegos, un mar de fueguitos, en donde cada persona brilla con luz propia de todas las demás, en donde no hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Hay gente de fuegos bobos que no alumbran ni queman, pero sin embargo hay gente de fuego que arde la vida con tanta gana, que no se puede mirarlo sin parpadear. Quien se acerca se enciende. Arder la vida, arder la vida. Usted se escucha con nombre. Me habla a mí de arder la vida. ¿Cómo? Me explique cómo voy a hacer para arder la vida si no tengo nada. Estoy completamente vacía, no tengo nada. ¿Cómo puedo arder la vida? Lo único que tengo es miseria. Miseria, no amo. Es lo único que tengo. Es muy triste verlo así realmente. Créanme que yo estoy con ustedes cuando le digo que también me siento acabado por dentro, me siento derrotado, pero sin embargo, Ana, yo tuve un amigo que una vez me supo decir, créanme que pensé en esa frase días enteros, noche, me acosté con eso, pensando porque era una verdad, y me decía que la esperanza se vencía. Suena maravilloso, suena hermoso. Hermoso suena. No tiene idea de lo que daría por creer. La esperanza es invencible. Eso es una utopía. Eso no entra en los parámetros de la realidad. No entra. No puede explicarse dentro de esto. La esperanza es invencible. Además, una utopía. Además, explíqueme, ¿para qué? ¿Para qué me sirve esa utopía? ¿Para qué? De nada me sirve. De absolutamente nada. Bueno, déjeme decirle, primero, la utopía sirve para algo, sirve para una de las mejores cosas de la vida, o de lo que se trata la vida es la utopía. Sirve para caminar, sirve para eso, para caminar sin horizonte, porque el horizonte está así, detrás del obstáculo, el horizonte está ahí, tenemos que caminar juntos hacia el horizonte. Créanme que le entiendo cuando usted me dice que los tiempos son muy difíciles, en donde la gente se cansa de ser hombre, cuando lee esas noticias oficinas, cuando los medios de comunicación te muestran una realidad tan cruda, cuando no solamente los medios de comunicación, sino la realidad, la cotidianidad te muestra
Pero ahí usted se ha equivocado también. La utopía dice que no es real. Y la utopía es tan real como la realidad que nos muestran los medios de comunicación, como la realidad que nos muestran los periódicos, como la realidad que nos muestran los noticieros. No, nuestras utopías, nuestros sueños anuncian otra realidad. Es otra realidad, es tan real como la otra. Realidad. Te pongo un ejemplo de realidad. Mi trabajo. Usted sabe los años, la cantidad de años que me he preparado para trabajar y alimentar el sueño de esa justicia. Me ve aquí, soy una abogada cualquiera, simple y cualquiera, que jamás, desde que he empezado a trabajar, he hecho algo por la justicia. Jamás. Dígame, ¿de qué me ha servido tantos años y alimentar semejante sueño? Para no hacer nada. Ana, créame que usted es una soñadora. Y cuando me refiero a esto es que ojalá, Ana, pueda usted, junto con todos los hombres, ojalá podamos ser desobedientes, podamos revalorizar ciertas palabras que el sistema nos ha dicho están mal. Tenemos que decir no, tenemos que decir basta, tenemos que decir ser desobedientes, simplemente eso, ser desobedientes, porque cada vez que nosotros recibamos órdenes que humillan nuestra conciencia, o que violan nuestro sentido común, o que pisoteen nuestra forma de ser, nuestras utopías, nuestros sueños, nosotros tenemos que ser desobedientes cada vez que recibimos esos órdenes. Nosotros tenemos que ser desobedientes, nosotros tenemos que merecernos que nos llamen locos. Aquel loco que viva por la voluntad de la belleza que hay en el hombre, la belleza que hay en el mundo, la belleza de la justicia, que viva por la voluntad de la justicia. Y créanme que le entiendo que el hombre está mal hecho, y es verdad, pero no estamos terminados. Y depende de nosotros terminarlo, depende de las utopías, de nuestros sueños. Desobedecer. Sí. ¿Sabe lo que implica si yo no cumplo una orden? Me quedo sin trabajo, me quedo sin nada. Desobedecer. ¿En dónde? ¿Cómo? Pues, claro, sí, desobedecer es muy fácil, demasiado fácil. Pero para mí eso implica quedarme sin trabajo, sin plata, sin vida. ¿Cómo voy a hacer para desobedecer si es lo único que sé hacer? Además, ¿para qué hacer semejante puesto? ¿Para qué se nos va a dar? Mira, nosotros tenemos que entender algún día de que el hombre no viva para trabajar, sino trabaje para vivir, que es muy diferente. Ana, usted me habla de perder el trabajo, usted me habla de perder su dinero, pero ¿quién habla usted de perder la vida? Porque la vida se vive, la vida es un camino, va junto de la mano con la felicidad, va junto de la mano con el otro. ¿Quién habla usted de la vida? ¿Quién habla usted de la vida? Ana, yo sé que requiere un gran esfuerzo, pero son cosas chiquitas. Decir no, decir basta. Quizás no nos saquen del subdesarrollo o acaben con la pobreza latinoamericana, santiagueña, es verdad. Pero Ana, eso va a desencadenar la alegría de hacer. Y se van a traducir en actos. Porque al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiar la aunque sea un poquito, es demostrar que la realidad es transformable. ¿Transformar qué? ¿Para qué? ¿Sí? No, eso no vale la pena. No puedo arriesgar mi trabajo todos estos años. Mi seguridad. Mi trabajo me da seguridad. ¿Cómo voy a cambiar eso por desobedecer una orden? Para que pueda ser libre, Ana. Para que pueda ser libre. Ana, yo sé que usted tiene miedo. Y créame que yo soy tan hombre como usted. Ana, yo creo que los miedos que presenta usted, los miedos que presento yo, los miedos que presenta todas las personas, las dudas que usted presenta son las mismas que presentan todas las personas. Pero déjeme decirle que los miedos hacen coraje, que la cobardía no tiene que valer la pena. Los miedos hacen coraje, y las dudas que nosotros presentamos hacen las certezas. Nuestros sueños anuncian en realidad que es posible, es tan real como la crueldad que vivimos del día a día, de la cotidianidad. Ana, es tan real, nuestros sueños anuncian otra realidad. Nuestros delirios como estos, delirios que seguramente va a venir otra persona a juzgarnos de que cómo vamos a pensar así, loco, borracho, te van a decir. Ignorante, te van a decir, ¿por qué piensas así de esta manera? ¿Por qué vas a ir contra la corriente? Pero estos delirios te dan otra razón de ver el mundo posible. Delirios. ¿Pero de qué me habla? ¿De qué me habla? ¿Qué hago con todas mis preguntas? ¿Qué hago con todos esos miedos que tengo? Usted sabe
preguntarse en el espejo uno mismo, ¿qué soy? ¿Qué quiero? Son las preguntas más difíciles. Parece incontestable. Ana, es verdad, comparto con usted, preguntarse en el espejo, hay que tenerle miedo, obviamente. Por supuesto que hay que tenerle miedo al espejo cuando uno se pregunta, es verdad. Y preguntarse uno mismo, ¿qué soy? Pero Ana, nunca deje de preguntarse. No dejé de preguntarme. ¿Qué hago con todas las respuestas? ¿Qué hago con todas las desilusiones? ¿Sabe qué me contestaría si me preguntara siempre? Lo mismo, porque siempre es el mismo comienzo, siempre es el mismo final, siempre termino sola, siempre. La misma desilusión es lo mismo, se repite siempre. Puede haber una que otra variante, pero siempre es lo mismo. Eso no vale la pena. ¿Para qué me voy a preguntar tanto? ¿Para qué? Para terminar así. ¿Para terminar peor? Prefiero no hacerlo. Bueno, Ana, déjeme decirle que realmente no se sienta sola, porque no estoy sola. Ana, con un cartel que ninguno de los dos compartimos. Ana, un cartel, una paradoja, una contradicción que acaba de unir a nosotros. Eso tiene que saber hacer el hombre, saber mirar a los costados. No me siento solo, no estoy solo. Tengo a alguien más. Ana, no se sienta sola, hay gente como usted. Yo sí me entiende que me siento así. ¿Cómo le tengo que explicar que me siento sola? ¿Cómo le tengo que explicar que años y años me he sentido así? Usted debe hacer una excepción y posiblemente no lo vea nunca más. Me siento así porque no entiendo. Ana, me entiendo perfectamente. Créame que comparto con usted. Ana, créame que yo me siento tan acabado, tan derrotado por dentro. Pero no voy a decir. Me siento derrotado. El día a día, la cotidianidad, la rutina te derrota. Te vuelve a la casa derrotado uno. Muy normal, no natural. Es diferente. No es natural, no naturalicemos ciertas cosas. No naturalicemos la pobreza. No naturalicemos de que no, esto siempre va a ser así. No, porque no. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que otro mundo es posible, de que podemos ser compañeros, de que podemos ser hermanos. Compañero. ¿Pero de qué me habla? Compañero. Las personas únicamente se acercan cuando ven algún interés. Después se van, no existen. El hombre es así. El hombre es egoísta. No le importa nada. Bueno, eso realmente lleva a una pregunta que es existencial, que debería hacerse el hombre todos los días. Debería hacerse el espejo. ¿Qué soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para usted, Ana? ¿El hombre es bueno o el hombre es malo? Qué pregunta más simple, querido Eduardo. El hombre, la basura, la porquería, es malo por naturaleza, egoísta, salvaje, es capaz de pisar a cualquiera con tal de obtener un bien propio. ¿O no lo haría vos? El hombre es salvaje, el hombre es el lobo del hombre, es la única opción. Pero el leviatán, el estado fuerte, la sociedad fuerte, que le quite esas libertades, ese salvajismo, es la única salvación para el hombre. Si no, el hombre está condenado como casi un destino manifiesto. Pero vos fijate la naturaleza, animalucho, cosas inertes que andan dando vueltas por ahí en el mundo. Ellos solo matan para satisfacer necesidades primarias. Pero el hombre, vos, cualquiera, puede matar a un niño inocente, sin siquiera parpadear. O puede hacer desaparecer una civilización de un plumazo. Por eso el hombre es egoísta, es malo. No voy a permitir que difames al hombre de esa manera. Porque todos sabemos de que el hombre es bueno por naturaleza. ¿Cómo hace para explicar todas las agresiones que hace? Bastante simple si lo piensa. El hombre nació libre, pero se encuentra encadenado. La sociedad lo corrompe. El hombre no debe renunciar a su libertad para someterse a otro hombre. Si no, sería como renunciar a su condición, a sus derechos, a sus obligaciones. El hombre debe ceder sus derechos a una voluntad general, a la comunidad. El mismo pueblo,
es el soberano. Esto quiere decir que el gobierno solamente debe aplicar las leyes y el pueblo debe modificarlas. Y es por eso que el gobierno es solamente una herramienta, un servidor del pueblo. Qué viejo inocente, estúpido, ignorante. Un pueblo, derecho, ¿qué es eso? ¿De qué porquería me estás hablando? Mira la historia me da la razón. Genocidio, matanza a sangre fría, bombas atómicas. ¿De qué bondad me hablas? Probá vos. Probá dejar tu casa sin llave. Vamos a ver cómo amaneces mañana. Tu teoría me parece tan sombría e injusta que no te deja ver a aquellas personas que han dejado la vida por otras. Además, tengamos en cuenta las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, actuales e históricas, que hacen el condicionante del actor humano. Y es por eso que puedo afirmar y reafirmar que el hombre que se encuentra encadenado por la sociedad. No necesito que dos teóricos que me confunden más. No necesito que me digan qué es el hombre. O en definitiva, qué soy. No necesito. Porque además no lo sentí.